Nos habían anunciado que había un problema familiar con el doctor Héctor Bobadilla. Afortunadamente no es así, lo tenemos aquí con nosotros y él va a abordar el tema simulación híbrida de estructuras dañadas con planta baja débil, el doctor Guerrero Bobadilla. Héctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, les voy a presentar uno de los resultados que hemos estado obteniendo recientemente con el tema de la simulación híbrida. Básicamente empezamos con esto porque hemos estado desarrollando algunos experimentos en laboratorio. Empezamos con algunos en la mesa vibradora, luego nos fuimos a Senapred y vimos que la simulación híbrida es una alternativa muy interesante porque nos permite bajar los costos de nuestras pruebas experimentales. Básicamente la simulación híbrida consiste en armar una estructura híbrida que una parte es numérica y la otra parte es física y hacemos que interactúen entre ellas para poder precisamente entender cómo se comporta la parte física, que pues no sabemos a ciencia cierta cómo, digamos, cuál va a ser su comportamiento estructural. Esa fue la motivación. Bueno, el contenido de mi presentación es muy simple, voy a dar una breve introducción, qué es la simulación híbrida, las pruebas experimentales que realizamos, los resultados, las conclusiones y lo que estamos haciendo de aquí en adelante. Perdón. Tengo que decir que las pruebas que hicimos fueron muy simples, se los advierto, pero estamos cada vez haciendo pruebas un poco más complejas para ir aprendiendo mucho mejor. De hecho, estamos a un par de semanas, si no me equivoco, de entrar otra vez al laboratorio con más pruebas de este tipo. Bueno, introducción, bueno, pues sabemos que los fenómenos naturales causan muchas pérdidas económicas, muchas, desgraciadamente, pérdidas humanas, daños severos, mucho sufrimiento. Nada más como por poner los datos y tener pues unos antecedentes, aunque muchos ya hemos visto estos datos. Bueno, en el sitio de Sismos México se reporta que se colapsaron 38 estructuras durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y cerca de 2,000 edificios tienen algún nivel de daño. Ahora, digamos, los que se cayeron, pues ya no podemos hacer nada, pero hay muchos edificios que tienen ciertos niveles de daño y que hay que trabajar con ellos. En un reporte de Francisco Galvez y otros, junto con el profesor Miranda, muestran que algunas estadísticas de los edificios que se cayeron, y vemos que la gran mayoría, por ejemplo, fueron de concreto reforzado o fueron construidos antes de 85, y también la mayoría, que es casi el 60%, tuvo problemas de piso flexible. El problema del piso flexible es demasiado común todavía en nuestra ciudad y siento yo, mi opinión personal es que no se ha atendido puntualmente. Por ejemplo, esta estructura, hay muchas, o hubo muchas como esta, donde pues se ve la planta débil, era evidente que iba a tener problemas durante un sismo, no hicimos nada, ahí están los resultados, y como esas hay muchas. El problema no es las que ya fallaron, sino las que tienen daño. Bueno, ese es otro ejemplo más. Y bueno, hay muchas que no se cayeron, pero que tienen daño, ese es el reto que ahora tenemos. Por ejemplo, una estructura como esta, no es muy clara la imagen porque la tomé con el teléfono celular, pero bueno, cuando hacemos un acercamiento, pues se ve que las columnas de la planta baja tienen daños importantes y algo tenemos que hacer para reforzar esta estructura. Ahí tenemos otra, la verdad es que cuando fuimos a hacer la inspección, vemos las columnas, no sé cómo nos atrevimos a andar ahí abajo, pero sí estaba muy… Hay muchos casos como donde hay daños muy severos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Bueno, mi opinión es que el problema no es tan simple. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que hubo estructuras como estas donde la planta baja se reforzó demasiado, se sobre reforzó, se hizo muy resistente, muy rígida, y entonces lo que se produjo fue que se pasó el problema para arriba y se cayó todo lo demás, excepto la planta baja, ¿no? Y hubo varios ejemplos como ese. Bueno, entonces no es tan simple, o sea, no es nada más darle capacidad a la planta baja y ya, ¿no? Bueno, ahora de la simulación híbrida, bueno, voy a explicar con esta lámina de manera breve qué es la simulación híbrida. Bueno, armamos un modelo matemático, un modelo numérico en un programa de computadora. En este caso nosotros hemos estado trabajando en OpenSys, que es un programa desarrollado, es programa libre y desarrollado en Estados Unidos, en California. Entonces modelamos nuestra estructura completa en una computadora y modelamos, digamos, los elementos que vamos a ensayar de manera física, nada más que a nuestro programa,
le decimos qué elementos son físicos y se van a ensayar en el laboratorio. Entonces nuestro sistema se conecta al sistema de control del laboratorio y le manda instrucciones, es decir, le dice, bueno, empieza la simulación del movimiento sísmico, calcula un estado de deformaciones y el programa de computadora le manda instrucciones a los actuadores para que impongan esas deformaciones en los especímenes, en los elementos físicos que estamos ensayando, que aquí esquemáticamente se ve como esta diagonal, ¿no? Le estamos ensayando aquí a carga axial. Entonces, una vez que los actuadores imponen esas deformaciones, pues medimos la fuerza. Bueno, en realidad la celda de carga es la que la mide y de manera automática se la regresa al programa de computadora. Y con esas fuerzas, el programa calcula el siguiente estado de deformaciones y otra vez se vuelven a retroalimentar y están yendo y viniendo toda esa información. Ahora, eso, pues, digamos, no tiene ninguna intervención de nosotros, se hace de manera automática, tiene que hacerse con pues hay que usar un poco de control, un poco de mecánica y electrónica, no somos expertos, nos costó trabajo, nos ha costado mucho trabajo entrar al tema, pero bueno, hemos estado avanzando. Les digo, fue un primer ejercicio rápido, simplemente, ahorita vamos a ver un poco más la descripción de la estructura, pero simplemente fue un solo dispositivo con un actuador, el primer trabajo que hicimos. Bueno, otra vez una de las grandes ventajas de esta técnica, pues es que nos permite hacer experimentos a bajo costo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tenemos que fabricar la parte física, que es la que nos interesa ensayar. Bueno, las pruebas que hicimos, pues propusimos un edificio típico, vienen ahí las propiedades, simplemente reforzamos la planta que era la planta débil, la planta baja, y para ver cómo se comportaba. Entonces, le pusimos un disipador del tipo BRB, por sus siglas en inglés de Buckling Restraint Brace o contraventeo restringido contra el pandeo. Y bueno, tienen muchas ventajas estos dispositivos porque primero son hechos de materiales convencionales, es decir, tienen un núcleo de acero, y es acero pues muy común que se encuentra en muchos lados, en muchas casas de materiales, y lleva una funda de concreto, perdón, es una funda metálica rellena de concreto, entonces, y además lleva un material desmoldante entre el núcleo de acero y el concreto para que no haya interacción directa entre ellos y se permita la deformación axial cuando se está moviendo el dispositivo. Perdón, algunas cosas vienen en inglés porque las tomé de algunas publicaciones que hemos hecho, no me dio tiempo de traducirlas, bueno, pido disculpas por eso, ofrezco disculpas por eso. Bueno, otra cosa interesante es que el BRB tiene una geometría intencionalmente de esta forma, es decir, donde el núcleo, la zona central del núcleo es más débil y las zonas extremas o los extremos que se conectan a la estructura son un poco más fuertes. Entonces la idea de eso es que estas zonas permanezcan elásticas durante la carga sísmica y que toda la plastificación ocurra en la zona más débil. Y bueno, cuando graficamos los ciclos de histéresis de este tipo de dispositivos, pues se ve que presentan ciclos muy amplios, muy estables, a diferencia de los contraventeos convencionales que tienen un comportamiento muy degradante y muy poca capacidad de disipación de energía. Bueno, se usaron esos, de hecho los que ensayamos en el laboratorio fueron unos que hemos estado proponiendo aquí en el instituto y que hemos tenido muy buenos resultados con ellos. Hicimos análisis numéricos sobre la estructura para ver cómo se iba a comportar. Entonces hicimos análisis estático no lineal, determinamos su curva de capacidad sin el dispositivo y luego con el dispositivo y podemos ver cómo incrementamos la capacidad, pero quizás lo más relevante no es el incremento de capacidad, sino la capacidad de disipación de energía. Por ejemplo, aquí en esta línea punteada que vemos acá, pues se observa que más o menos la estructura, antes de ser reforzada, pues estaría teniendo una afluencia a este nivel de deformación o de carga, si lo queremos ver. Sin embargo, cuando nosotros ponemos los disipadores, o el disipador, porque en este caso solo fue uno, vemos que la afluencia del disipador ocurre mucho antes de que la estructura empiece a fluir. Entonces vemos que, digamos, si nuestra estructura se deformara esta cantidad indicada por esta línea, nuestra estructura principal permanecería prácticamente elástica lineal, y nuestro disipador pues tendría todo este intervalo de comportamiento plástico que más o menos equivaldría a una utilidad como de 4, ¿no? Entonces estaríamos, si logramos controlar los desplazamientos a este nivel, pues estamos disipando energías con una ductilidad de 4
y nuestra estructura sigue elástica lineal. Esa es la intención. Bueno, se hicieron también varios análisis, hicimos análisis paso a paso. Y por ejemplo aquí vemos las distorsiones de entrepiso antes y después de colocar el disipador. Por ejemplo, la aceleración máxima de piso, evaluamos varias, pero por ejemplo para punto 1 de G ya andábamos cerca del punto 0.12 y lo que vimos es que estas estructuras presentan un comportamiento muy frágil, es decir, cuando incrementábamos más la intensidad del movimiento sísmico ya presentaba colapso la estructura sin el dispositivo. Sin embargo, cuando ponemos pues el dispositivo, básicamente vemos cómo se reducen de manera importante las distorsiones de entrepiso. Hicimos muchas simulaciones, usamos 30 registros sísmicos, se supuso que la estructura estaba en la zona del lago de la Ciudad de México, nos agarramos 30 registros de ahí, entonces calculamos las curvas de probabilidad de colapso y bueno, ahí vemos la diferencia entre una y otra alternativa. Algo muy interesante que observamos y que no solo nosotros lo vimos, sino también, por ejemplo, Jorge Ruiz García de la Michoacana también lo ha visto, es que estas estructuras con planta baja débil presentan un comportamiento muy frágil. Yo le llamaría un comportamiento dinámico frágil porque, no sé si lo aprecian, pero esta curva es como muy vertical. Entonces, cuando incrementamos un poco la intensidad sísmica, rápido se colapsan. O sea, no hay mucho, ¿cómo decirlo? No hay mucho margen ahí para que si se incrementa la intensidad, ¿qué pasaría? Pues se va a colapsar. Y eso no pasa con la otra, donde se ve un poco poquito más vertical la curva, ¿no? Bueno, ahí están algunas fotos de la simulación híbrida cuando hicimos los experimentos, vemos ahí el sistema de control, aquí teníamos nuestro arreglo en el laboratorio, la foto no es muy buena, pero ahí estaba la prueba, ¿no? También hicimos no solo pruebas con BRB, también hicimos una prueba más con contraventeos convencionales, precisamente para ver cómo se pandeaban y qué diferencias o qué beneficios había de usar contraventeos convencionales. Y aquí no sé si se alcanza a apreciar, pero se ve una curva típica de los contraventeos convencionales, cómo se pandean y cómo se degrada su comportamiento. Bueno, ¿qué resultados obtuvimos? Ahí tenemos, bueno, para las pruebas solo usamos un registro sísmico que fue el DSST de 85, se hicieron pruebas al 25, 50 y 100%. Entonces con la estructura sin BRBs, pues se aguantó al 25% y al 50%, pero cuando le metimos el 100%, ahí el programa o el software nos marcó un colapso y pues ya no pudimos continuar la prueba. Después, cuando hicimos las pruebas ya metiendo el disipador, bueno, pudimos hacer todas las pruebas y no sé si alcancen a ver que aquí se hizo una repetición del 100% porque habíamos cometido un error y no configuramos bien los límites de desplazamientos del sistema, entonces nos detuvo la prueba por aquí. Entonces, tuvimos que volver a iniciar y a volver a correr la prueba. La buena noticia es que pues volvió a correr bien, sin problemas, y eso nos permite decir, bueno, no solo aguantó un movimiento sísmico al 100% de manera completa, sino pues casi 2, ¿no? Porque se detuvo antes. Entonces también eso fue, pues es algo interesante. Bueno, de este lado vemos ahora con el contraventeo convencional, lo que les decía que cuando se pandean, esos contraventeos se degradan muy rápido y su capacidad de disipación es poca. Entonces, otra vez lo corrimos al 25, 50%, ya en el 50% había un pandeo muy significativo, entonces cuando le dimos al 100%, pues se tuvo que detener la prueba porque ya se había roto el contraventeo y ya no quisimos seguirle porque pues era posible que se nos dañara allí algún instrumento y no quisimos arriesgarlo. Bueno, en términos de distorsiones de entrepiso, pues lo mismo, estas son las envolventes. La estructura sin disipador pues marca colapso porque las distorsiones de entrepiso se vuelven muy excesivas. Cuando usamos el disipador pues las controlamos muy bien, prácticamente nuestra estructura permaneció casi elástica, sí tuvo ahí algún poco de comportamiento inelástico pero fue menor, y con el contraventeo convencional pues también ahí se ve cómo se dispara la distorsión de entrepiso y tenemos la falla del contraventeo, ¿no? También pudimos graficar las curvas de histéresis del disipador y del contraventeo convencional, pues esto es medido ya experimentalmente, vemos que el disipador que estamos proponiendo y desarrollando pues tiene muy buen comportamiento, sus ciclos de histéresis son bastante amplios, bastante regulares y disipan una gran cantidad de energía. Lo que hemos notado que tenemos que cuidar mucho
es la capacidad de deformación axial del disipador, porque si rebasamos ciertos límites, podemos empezar a tener un incremento muy grande en la capacidad de carga-compresión, y eso puede dañar a la cimentación, a las conexiones o a otros elementos. Entonces, esto siempre y cuando controlemos bien estos límites, el comportamiento es muy adecuado, ¿no? Eso no ocurre en tensión, solo ocurre del lado de la compresión, porque empieza a comprimirse todo el dispositivo, incluyendo la funda, y aquí vemos, bueno, el comportamiento típico de los contraventeos convencionales, que tienen un comportamiento degradante. Finalmente, como conclusiones, bueno, otra vez la cantidad de estructuras con problemas de planta baja débil es muy grande en nuestra ciudad, algo tenemos que hacer. El uso de disipadores de estos pues es una gran alternativa para resolver el problema. La técnica de simulación híbrida pues ha resultado muy conveniente para hacer experimentos de este tipo, porque nos ha permitido ahorrar mucho dinero, bajar costos. Tiene algunas desventajas, eso sí hay que admitirlo. Digamos, una de ellas es que no se puede hacer en tiempo real todavía, o por lo menos en México no lo hemos logrado, porque para el tiempo real pues sí se requiere mucho más capacidad, pero bueno, estamos trabajando hacia ello, esperemos que en el futuro lo logremos y continuamos con los trabajos. El siguiente paso es ensayar, digamos, un edificio ya de 3 niveles con 3 disipadores y 3 actuadores actuando de manera simultánea para complicarnos un poco más la vida, que es lo que nos gusta. Entonces ahí vamos a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta para el doctor Guerrero?